Y regresamos a la libreta, hoy hablando de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio con Alejandro Parra. Y nos quedamos, Alejandro, usted me saltó un proceso, una pregunta que no puedo dejar de hacerle y es, ¿cómo tomó la decisión de volverse objetor y cuál es la circunstancia, el hito? Ahí sí tiene que haber un hito en el que le toca. Curiosamente, mi papá, que siempre ha sido muy buen jugador de ajedrez, un día estaba jugando una partida con uno de sus clientes y mi papá le expresó a este cliente como con mucha preocupación, no, es que mi hijo no quiere ir a prestar el servicio y yo no sé qué hacer, porque pues entonces va a tener ese problema ahí de la libreta y tal. Y este cliente le dijo, pero él es buen estudiante, y como que mi papá le dijo, pues sí, o sea, pues él ha sido buen estudiante, y dijo, pues entonces no aguanta que vaya. Dijo, hay por ahí una gente que habla de un derecho a la objeción de conciencia, dígale a su hijo que averigüe y que pues vaya a ver y que a ver qué le dicen. Entonces mi papá fue el que me dijo, de hecho, me dijo como, oiga, por ahí dicen que hay como es que una opción y tal. Yo empecé a averiguar, miré que había como un número, me comuniqué, ya luego me dijeron pues a dónde ir y recibí mi primera asesoría jurídica sobre el derecho a la objeción de conciencia. Y apenas me explicaron en qué consistía ese derecho, yo dije, no, pues de una. Sí soy. Sí, o sea, sí soy. como me veo ahí. Y luego me dijeron, pero no va a ser fácil, porque es todo lo que había dicho antes, como va a ser muy difícil como que puedas defender ese derecho, porque los soldados o las autoridades de reclutamiento tienden a ignorarlo por completo y tal. Yo dije, no, no importa, pero es que pues, tengo la opción constitucional, porque yo no tenía, primero no iba a pagar libreta, tenía muy claro que no lo iba a hacer, y segundo, tampoco estaba dentro de ninguna causal de exoneración, no era hijo único, no tenía ninguna inhabilidad, no había sido admitido en una universidad inmediatamente, digamos, después de graduarme. Entonces, como que no tenía ninguna causal de exoneración ni de aplazamiento. Yo dije, pailas, o sea, también esto es lo único que me permite que desde una postura ética y política yo pueda decir, pues no voy, y me acojo a eso, porque yo, ¿qué más voy a hacer? Entonces, ahí fue ya cuando tomé la decisión. Y entonces ahí se declara objetor de conciencia y empieza esta lucha. Y luego va a haber un periodo, me imagino, que tal y como alguna vez me lo contó Diego, que es el otro cofundador también de ACOC, pues que había sido ese largo proceso de poder acceder, de poderse graduar, de poder acceder a un empleo. ¿Cómo es ese relato suyo? ¿Cómo fue sostenerse? Porque además no solamente era tener una postura ética, sino sostenerse en eso cuando todo el mundo le tenía que estar diciendo, no, no joda más, pague esa libreta y ya. Sí, de hecho mi papá me lo dijo muchas veces. Me dijo, hermano, ya no chimbe más, vea, ya tenga, yo le pago ese documento y tal. Yo decía, pero es que entiéndame que yo no lo voy a pagar, porque ¿por qué le tengo que dar plata al ejército? Sí, o sea, ¿qué sentido tiene? Yo quiero estudiar para ser docente. ¿Tengo que demostrar que le pagué al ejército para poder ejercer la docencia? Entonces mi papá era como, no, pero es que usted un día va a tener un lío y tal. Y yo, pues líos ya he tenido, o sea, me intentaron llevar a batallones muchas veces, pero luego empezamos a decir, bueno, pero en serio sí, para muchas familias, para muchos jóvenes, que también podían tener muy claro que su proyecto de vida no tenía nada que ver con las armas, lo que los llevaba a veces a pagar la libreta era poder sacar la libreta para poder trabajar o para poderse graduar de la universidad. Entonces, en el tema del trámite del trabajo, pues muchas veces nosotros empezamos a crear alternativas, como hicimos una campaña que se llamaba Libre de Libreta Militar, y era que hacíamos como comunicación favorable, o sea, como que hacíamos menciones positivas de empleadores que contrataban a jóvenes sin libreta militar, hacíamos toda una campaña de por qué un derecho fundamental como el derecho al trabajo está supeditado a un trámite, hablábamos de toda la corrupción alrededor del pago de libretas militares, porque en Colombia, pues las familias de estratos 4, 5 y 6 y también muchas familias también de estratos 3 y 2 o prestaban o pagaban para que no se llevaran a sus hijos. Entonces, en medio de todo ese movimiento, igual el tiempo iba pasando, yo empecé a estudiar y ya cuando me iba a graduar, así como otros objetores de conciencia, pues nos salieron en la universidad con el tema de la ley demanda que nosotros les pidamos la libreta militar para poderse graduar. Y nosotros dijimos, bueno, pero eso no tiene sentido, es una ley que no tiene sentido. Bueno, pero es la ley y nos toca
apelar a que les vamos a solicitar eso. Entonces lo que hicimos, varios estudiantes de distintas universidades, Diego de la Universidad Libre, Martín de la Universidad Nacional y así como varios de la Tadeo, la Santo Tomás, la Distrital, la Pedagógica, fue que dijimos no vamos a pagar la libreta y vamos a demandar esa ley que dice que tendríamos que pagar la libreta militar. Y en el proceso de demanda, como año y medio después de la demanda, yo tuve que hacer un trabajo de monografía como de año y medio para como prolongar mi proceso de grado para mantenerme como estudiante activo mientras surtía efecto la demanda, pero en medio de ese proceso, ahí por una movida que se hizo en el Congreso, se alcanzó a poner un parágrafo de una ley que planteaba que ya no era necesaria la libreta, porque esa demanda hizo mucho ruido. Entonces, como hizo ruido, ahí, por ejemplo, ahí tuvo que ver Angélica Lozano en esa época, alcanzaron a meter eso dentro de la ley y se aprobó un decreto de ley pro joven que eliminaba el requisito de la libreta militar para poderse graduar. Pero ya nosotros llevábamos casi 2 años demandando eso, pidiendo que eso pues se anulara porque era absurdo, era lesivo para los derechos de los jóvenes. Y ahí ya fue posible que yo fui la primera persona de la distrital que se graduó pues como dando esa pelea de no voy a pagar ni 100 pesos por ese documento.